Con la pandemia del COVID-19, probablemente escuchas a diario la palabra PCR en los medios de comunicación, ya que esta prueba permite detectar al SARS-CoV-2. Pero, ¿sabes realmente a lo que se refiere esta palabra PCR? ¿Sabes cómo funciona esta técnica? En el siguiente video te vamos a responder estas preguntas y más. Este video explicativo fue realizado por Jorge Olivares, que les habla de clase Jorge Olivares, y por Víctor Silleros de victorsilleros.blog. Así que vamos con la explicación. Pero para entender esta técnica, primero tenemos que saber qué es el ADN. El ADN es la molécula encargada de almacenar la información genética en los seres vivos y está compuesta por 4 moléculas que se abrevian con la A, T, C y G: adenina, timina, citosina y guanina, que son los nucleótidos. Estos nucleótidos están compuestos por un azúcar, por una base nitrogenada y por un grupo fosfato que le da carga negativa. A su vez, los nucleótidos se organizan en el ADN en una doble hebra, en donde cada hebra tiene un esqueleto de azúcar fosfato, que está representado en esta parte, y en la parte central tenemos las interacciones entre las bases nitrogenadas, que es a través de puentes de hidrógeno. Lo otro importante a considerar es que el ADN tiene polaridad, ya que tenemos un extremo 5' y un extremo 3' en una misma hebra. En este caso, el extremo 3' siempre se representa por el OH, que se puede ver acá libre, y el 5' se ve por el grupo fosfato que está en la parte superior también libre. Y lo otro importante es que siempre en el caso del ADN la doble hebra es antiparalela, ya que en un caso tenemos una hebra que va de 5' a 3' y la otra hebra va de 3' a 5', es decir, tienen direcciones opuestas tal y como podemos observar en este caso. Si acá podemos ver en la imagen, vemos que la hebra de arriba va de 5' a 3' en esta dirección y la de abajo va de 5' a 3', pero en la dirección opuesta. Muchas gracias, Jorge. Yo continúo con la definición de PCR. PCR son las siglas en inglés de reacción en cadena de la polimerasa, porque esta técnica utiliza la enzima ADN polimerasa, que está representada aquí de color verde. Esta enzima es capaz de realizar copias de ADN, lo que en vocabulario de esta técnica conocemos como amplificar el ADN. La técnica PCR se utiliza en todos los laboratorios de biología molecular y sirve para aumentar la cantidad de material genético de una muestra. Así, como tenemos más material genético, vamos a analizarlo mucho mejor. Esto se hace realizando varios ciclos de temperatura, tal y como vamos a ver a continuación. La primera etapa es la denaturación de la doble hebra. Lo primero que necesitamos para la PCR es el ADN inicial. En este primer paso se aplica una alta temperatura, mayor a 90 grados, para que la doble hebra de ADN se separe en 2 hebras simples. De esta forma, las hebras quedan expuestas para el siguiente paso. En la etapa 2 se produce el alineamiento o unión de los partidores. ¿Qué es un partidor? Pues los partidores son una pieza fundamental de la PCR. Son pequeñas secuencias de ADN y su función es unirse a las dos hebras de ADN y delimitar qué región de material genético vamos a amplificar. Para que los partidores se unan, bajamos la temperatura hasta un punto entre 50 y 60 grados. Entonces, los partidores se van a unir a una región muy específica del ADN gracias a la complementariedad de su secuencia. Y solo recordar que la doble hebra de ADN es antiparalela, por lo que tenemos una hebra en sentido 5', 3' y otra en sentido opuesto, 3', 5'. Y finalmente, en la etapa 3, es la extensión o elongación. Una vez que los partidores ya están en su sitio, estos sirven como guías que le indican a la ADN polimerasa dónde comenzar a amplificar. En esta etapa, la ADN agrega nucleótidos que están libres por el medio como sustrato y se utilizan ambas hebras como molde para generar la nueva doble hebra en cada caso. La ADN polimerasa actúa a 72 grados, por lo que en esta etapa aplicamos esta temperatura y así ocurre la reacción. Y por último, apuntar que la polimerasa siempre añade sus nucleótidos en 3', es decir, que sintetiza en dirección 5', 3', y esto ocurre en ambas hebras del mismo modo. Bueno, con todo esto ya tenemos el producto de PCR del primer ciclo, el cual sirve de molde para la siguiente ronda de amplificación. Y de hecho, la técnica recibe este nombre de reacción en cadena porque el producto de un ciclo siempre sirve para la reacción del siguiente ciclo, haciendo una reacción en cadena.
Así que vamos a repasar un poco las 3 etapas de cada ciclo de temperatura. En primer lugar, a 94 grados las dos hebras se separan. Después, a 50-60 grados, los partidores se alinean a la cadena de ADN. Y en tercer lugar, a 72 grados, la ADN polimerasa añade los nucleótidos. Al finalizar, ya tenemos el producto listo para la siguiente ronda. Y por norma general, la técnica de PCR se realizan 35 ciclos o rondas de amplificación del ADN. Y ya está. Y ahora Jorge, que es un experto en PCR, nos explica qué factores pueden afectar a la PCR. Existen distintos factores que pueden alterar tanto la especificidad como el rendimiento de este proceso. Por ejemplo, la temperatura, el tiempo de elongación, la concentración de magnesio, que es un cofactor muy importante para la DNA polimerasa, la secuencia de los partidores, que me da la especificidad de la reacción, el número de ciclos y finalmente otros agentes como por ejemplo concentración de sales, de MCO, BCA, entre muchos otros. Y con esto hemos terminado este video explicativo de cómo funciona la PCR. Invito a todas las personas a comentar este video qué les pareció, si quieren ver otros temas de interés como la PCR u otras cosas científicas. E invito también a todas las personas a seguir nuestras páginas en Instagram, @clasesjorgeolivares y también @victorsilleros.blog para que accedan a mucho más contenido como este. Nos estamos viendo en otro video. ¡Chao!